La tormenta comenzaba a rugir en las montañas rocosas, transformando el paisaje en un mundo de hielo y sombras. Desde su cabaña, Garrett, un experimentado guardabosques, observaba cómo las primeras ráfagas de nieve pintaban de blanco los altos pinos que se alzaban como centinelas ante el frío inminente. Era un lugar apartado del bullicio humano, un santuario en el que podía encontrar la paz que tanto anhelaba. Pero aquella tarde, la naturaleza parecía susurrar que algo extraordinario estaba por ocurrir. Dentro de la cabaña, el ambiente era cálido y acogedor. Un fuego chisporroteaba en la chimenea, lanzando destellos naranjas que bailaban sobre las paredes de madera. Garrett, sentado en un viejo sillón, hojeaba con calma una novela que ya había leído varias veces, una de sus favoritas. Cada palabra en la página parecía fundirse con la tranquilidad del momento, el tipo de paz que solo se encuentra cuando uno está completamente solo y rodeado de la inmensidad de la naturaleza. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el olor a madera quemada, llenando el pequeño espacio con una sensación de hogar. Afuera, el viento empezaba a aullar, golpeando las ventanas con una fuerza que anunciaba la llegada de una tormenta de proporciones considerables. Garrett no estaba preocupado. Había pasado muchas tormentas invernales en esa cabaña y siempre había sabido cómo mantenerse seguro. Con la despensa llena y la leña apilada junto al fuego, estaba preparado para cualquier eventualidad. Sin embargo, algo en el aire parecía distinto aquella noche. Era una sensación que no podía explicar, una inquietud silenciosa que lo hacía levantar la vista de vez en cuando, como si esperara que algo rompiera la calma. Quizás era el viento, que sonaba más agudo de lo habitual, o tal vez era simplemente su imaginación, influenciada por los relatos que leía. Sacudió la cabeza, tratando de despejar esos pensamientos, y volvió a concentrarse en su libro. Entonces, lo escuchó. Un sonido débil, casi imperceptible, se filtró a través del ulular del viento. Garrett levantó la cabeza, sus sentidos agudizándose al instante. Era un ruido extraño, un gemido bajo que parecía venir de algún lugar cercano. Dejó el libro sobre la mesa y se quedó inmóvil, aguzando el oído. Al principio pensó que podría haber sido el viento jugando con su imaginación, pero el sonido volvió, esta vez más claro y cargado de desesperación. Frunciendo el ceño, se levantó del sillón y caminó hacia la ventana. La cabaña estaba rodeada de un espeso bosque, ahora cubierto por una capa de nieve que brillaba bajo la tenue luz del atardecer. Desde donde estaba, no podía ver nada inusual, pero su instinto le decía que algo estaba allí, algo que no pertenecía a esa escena de tranquilidad invernal. Sus dedos se crisparon alrededor del marco de la ventana mientras trataba de discernir alguna forma en la penumbra. El sonido volvió, esta vez más insistente. Era un lamento, como si alguien, o algo, estuviera llamando desde la oscuridad. Garrett sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. A pesar de todos sus años en el bosque, había algo en ese sonido que le resultaba profundamente perturbador. Era un llamado que no podía ignorar. Se puso su chaqueta gruesa, una prenda curtida por años de uso en el clima extremo, y se ajustó las botas antes de abrir la puerta de la cabaña. El viento helado lo golpeó de lleno, robándole el aliento y haciéndolo entrecerrar los ojos. Afuera, la nieve caía con más fuerza, formando remolinos que dificultaban la visión. Dio un paso adelante, sus botas hundiéndose en la nieve fresca, y dejó que la puerta se cerrara tras él. A medida que avanzaba hacia el origen del sonido, la oscuridad parecía envolverlo. El bosque, que durante el día era su refugio, ahora parecía un lugar cargado de misterio. Garrett se movía con cuidado, observando cada sombra y escuchando atentamente. Entonces, lo vio. Una silueta pequeña y encorvada se perfilaba contra la nieve. Al principio, le costó entender lo que estaba viendo. Parecía un animal, pero no uno común. A medida que se acercaba, sus ojos se ajustaron a la penumbra, y el débil resplandor del porche de su cabaña reveló una figura que lo dejó sin palabras. Era un lince.
El animal estaba acurrucado, con el pelaje mojado y enmarañado por la tormenta. Sus ojos ámbar, brillantes y llenos de una intensidad inquietante, lo miraban directamente. Garrett se detuvo, manteniendo una distancia prudente. Los linces no solían acercarse a los humanos, y mucho menos durante una tormenta. Algo estaba muy mal. El lince no se movió, pero tampoco mostró signos de agresión. Parecía exhausto, como si el simple hecho de mantenerse de pie le costara un esfuerzo monumental. Su respiración era irregular, y su postura encorvada delataba una mezcla de debilidad y dolor. Garrett notó que el abdomen del animal estaba ligeramente hinchado, un detalle que encendió una alarma en su mente. ¿Estaba herido o, peor aún, enfermo? El viento aullaba a su alrededor, pero el mundo pareció detenerse mientras ambos se miraban. Había algo en los ojos del lince, algo que Garrett no podía explicar. Era como si el animal estuviera suplicando ayuda, como si entendiera que este humano era su última esperanza. Garrett sintió que su corazón se aceleraba. Había enfrentado osos, lobos y tormentas durante su carrera, pero nunca había visto algo como esto. Sin apartar la mirada del lince, retrocedió lentamente hacia la cabaña. Su instinto le decía que debía ayudarlo, pero también sabía que acercarse demasiado a un animal salvaje podía ser peligroso. Una vez en el porche, dejó la puerta abierta, permitiendo que un resplandor cálido y tentador se derramara hacia el exterior. Era una invitación silenciosa, un gesto que decía: si necesitas refugio, aquí estaré. El lince no se movió al principio. Pero entonces, con una lentitud casi dolorosa, levantó una pata y dio un paso hacia la luz. El viento ululaba con más fuerza mientras Garrett cerraba con cuidado la puerta detrás de él, dejando que el calor de la cabaña se escapara por unos segundos. Ante él, bajo la tenue luz del porche, el lince permanecía inmóvil, con el cuerpo tenso y el pelaje enmarañado cubierto de restos de nieve. Sus ojos de un ámbar profundo se clavaron en los de Garrett, como si intentaran evaluar cada uno de sus movimientos. Era una criatura impresionante, con orejas coronadas por mechones oscuros y un cuerpo compacto, pero ahora, esa majestuosidad estaba empañada por el evidente agotamiento. Había algo en su postura que mezclaba fragilidad y determinación. Garrett tragó saliva, sintiendo la presión de la decisión que tenía delante. Los años como guardabosques le habían enseñado a mantener una distancia respetuosa con los animales salvajes, a no intervenir a menos que fuera absolutamente necesario. Pero esta situación era diferente. El lince había buscado su refugio, había elegido acercarse a él, como si la tormenta hubiera forjado un puente invisible entre el mundo salvaje y el humano. La criatura dio un paso hacia adelante, casi tambaleándose, y emitió un gruñido bajo, más una súplica que una amenaza. Garrett levantó las manos lentamente en un gesto instintivo de calma, como si tratara de apaciguar a un animal herido. El viento cortante lo golpeaba en la cara, pero él apenas lo notaba. Todo su enfoque estaba en el lince y en los movimientos apenas perceptibles que hacía, alternando entre avanzar y retroceder. «Bueno, amigo», murmuró Garrett, su voz apenas un susurro que se perdió en el viento. «Parece que no tienes muchas opciones, ¿verdad?». Con un leve suspiro, retrocedió unos pasos hacia la puerta, dejando el espacio abierto lo suficiente para que el lince pudiera decidir por sí mismo. Era un gesto de confianza mutua, un acto que desafiaba la lógica pero que parecía encajar en la silenciosa comunicación que ambos estaban manteniendo. Para su sorpresa, el lince avanzó con cuidado, colocando primero una pata en el suelo de madera del porche y luego otra, hasta que todo su cuerpo cruzó el umbral. El calor de la cabaña fue lo primero que impactó al lince. Garrett observó cómo la criatura se detenía en el marco de la puerta, como si se permitiera un breve momento para absorber la calidez que contrastaba con el gélido mundo exterior. Sus ojos recorrieron la estancia, fijándose en la chimenea que crepitaba con vigor. Finalmente, el animal avanzó hacia el interior, moviéndose con cautela pero sin detenerse hasta que alcanzó la alfombra frente al fuego. Allí, se dejó caer con un movimiento lento y deliberado,
como si el cansancio finalmente hubiera ganado la batalla. Garrett cerró la puerta detrás de él, sellando la cabaña contra el frío. Por un momento, se quedó parado junto a la entrada, observando cómo el lince se acurrucaba, sus músculos tensos y su respiración entrecortada. Era una escena surrealista, un guardabosque solitario compartiendo su espacio con un depredador salvaje. Pero también era, de alguna manera, profundamente natural, como si el destino hubiera tejido sus hilos para que sus caminos se cruzaran esa noche. Sin embargo, la tensión no desapareció por completo. Garrett sabía que estaba caminando por una línea delgada. Aunque el lince parecía haberse rendido a la necesidad de refugio, su naturaleza salvaje seguía latente. Cada movimiento de Garrett era calculado, cuidadoso, para no romper ese frágil equilibrio. Se mantuvo a una distancia prudente mientras rebuscaba en la cocina algo que pudiera ofrecer al inesperado huésped. Encontró un trozo de pollo cocido de su cena y lo colocó cerca del animal, retrocediendo de inmediato para darle espacio. El lince levantó la cabeza, olfateando el aire. Por un momento, Garrett pensó que aceptaría la comida, pero en lugar de eso, el animal simplemente volvió a posar la mirada en el fuego, como si el calor fuera lo único que realmente necesitaba. Era un comportamiento inusual, y Garrett no pudo evitar preguntarse qué había llevado al lince a buscar refugio en su cabaña. ¿Estaba herido? ¿Enfermo? ¿O quizás había algo más, algo que aún no lograba comprender? Las horas pasaron con lentitud, marcadas por el sonido del viento golpeando las ventanas y el ocasional crepitar de la madera en la chimenea. Garrett permaneció en su silla, observando al lince desde el otro extremo de la habitación. Cada tanto, los ojos del animal se alzaban para encontrarse con los suyos, una mirada intensa que parecía llevar consigo un mensaje imposible de descifrar. Poco a poco, la postura del lince comenzó a relajarse, aunque aún conservaba una alerta subyacente, como si estuviera preparado para huir al menor indicio de peligro. Mientras la tormenta rugía afuera, la cabaña se convirtió en un pequeño refugio de calma. Garrett se encontró sorprendido por la sensación de compañía que le brindaba el lince, a pesar de la distancia entre ellos. Era como si ambos entendieran que, al menos por esa noche, compartían un mismo propósito: sobrevivir. Y mientras el fuego seguía ardiendo, un tenue pero palpable lazo comenzó a formarse entre el hombre y el animal, un lazo tejido por el frío implacable y la calidez inesperada del refugio que ahora compartían. La tormenta había amainado ligeramente, pero aún lanzaba ráfagas de viento que azotaban la cabaña, llenando los huecos con un eco casi melancólico. Dentro, el calor de la chimenea envolvía el ambiente, haciendo que las sombras danzaran en las paredes de madera. Garrett, sentado en su silla junto al fuego, observaba al lince con una mezcla de curiosidad y preocupación. Había algo diferente en la forma en que el animal se movía, una torpeza en sus movimientos que no correspondía a la elegancia habitual de su especie. El lince se había acurrucado sobre la alfombra, con el cuerpo relajado pero los ojos aún atentos, como si estuviera dispuesto a reaccionar ante cualquier peligro. Garrett notó cómo su abdomen se expandía más de lo normal con cada respiración y recordó lo que había aprendido en sus años como guardabosques: ese tipo de hinchazón en un animal salvaje no era común a menos que estuviera herido, enfermo, o esperando crías. Se inclinó ligeramente hacia adelante, tratando de no asustar al lince, y sus ojos recorrieron el cuerpo de la criatura con atención. Las señales estaban ahí, sutiles pero inconfundibles: el vientre abultado, los movimientos pausados, y aquella forma en que la hembra protegía su flanco, como si instintivamente buscara proteger algo más valioso que su propia vida. Garrett se rascó la barba, reflexionando sobre la improbabilidad de la situación. Había pasado años observando la vida silvestre en su estado más puro, pero nunca había estado tan cerca de un animal en un momento tan vulnerable. Mientras tanto, la tormenta parecía ganar fuerza nuevamente, como si la naturaleza misma quisiera probar su resistencia. Las ráfagas de nieve golpeaban las ventanas, y el frío se colaba por las rendijas de la madera. Garrett se puso de pie, su mente trabajando rápidamente.
la idea de que el lince pudiera estar a punto de dar a luz bajo su techo lo llenaba de una mezcla de asombro y responsabilidad. Si eso era cierto, necesitaba prepararse. No podía simplemente observar y esperar. Revisó sus provisiones, buscando mantas viejas y cualquier cosa que pudiera ofrecer un refugio adicional. Encontró un montón de trapos que había estado guardando para limpiar herramientas y los colocó en una esquina de la cabaña, cerca del fuego pero lo suficientemente lejos para no agobiar al lince. Luego, llevó un poco de agua en un cuenco metálico y lo colocó junto al animal. El lince alzó la mirada, sus ojos ámbar brillando a la luz del fuego, y emitió un gruñido bajo, pero no se movió. Era como si entendiera, de alguna manera, que Garrett no representaba una amenaza. Mientras trabajaba, Garrett no podía evitar sentirse atrapado por la magnitud del momento. Una criatura salvaje, una futura madre, había elegido su cabaña como refugio en la tormenta, confiando en él, aunque fuera mínimamente, para protegerla. El peso de esa confianza lo impulsaba a actuar con más determinación. Buscó entre sus libros y encontró una guía de vida silvestre que había usado en el pasado. No había un capítulo sobre cómo ayudar a un lince a dar a luz en tu cabaña, pero las generalidades sobre el comportamiento maternal de los felinos le ofrecieron algo de claridad. La tormenta no daba tregua, y con cada hora que pasaba, la cabaña se sentía más aislada del resto del mundo. Garrett comprobó la radio, pero el zumbido constante le indicó que las condiciones climáticas habían cortado la señal. Era un recordatorio de que, al menos por esa noche, estaban solos. El lince y él, dos seres que normalmente no habrían cruzado caminos de esta manera, estaban ahora unidos por circunstancias excepcionales. Mientras el tiempo avanzaba, Garrett volvió a sentarse, observando al lince con una mezcla de respeto y fascinación. La hembra estaba más inquieta ahora, moviéndose ocasionalmente y emitiendo ligeros gemidos. Garrett sabía que el parto podía ser inminente. A pesar de su experiencia en la naturaleza, nunca había estado tan cerca de un momento tan íntimo. Los nacimientos eran eventos privados en el mundo salvaje, protegidos de los ojos humanos, y ahora se encontraba al borde de presenciar uno. Preparó una linterna y colocó más leña en la chimenea, asegurándose de que la cabaña permaneciera cálida durante toda la noche. Mientras tanto, el lince comenzó a lamerse el pelaje con movimientos lentos y metódicos, un comportamiento que Garrett interpretó como una señal de que se estaba preparando para lo que venía. La atmósfera dentro de la cabaña era densa, cargada de expectativa y un extraño sentido de conexión. Afuera, la tormenta seguía rugiendo, como si intentara reclamar la atención que ahora estaba completamente centrada en el pequeño milagro que estaba a punto de ocurrir. Para Garrett, cada segundo se sentía eterno, una mezcla de anticipación y humildad ante el espectáculo de la vida que estaba a punto de desarrollarse ante sus ojos. La noche seguía avanzando, y la tormenta parecía haber alcanzado su apogeo. El viento aullaba alrededor de la cabaña como un coro salvaje, y los copos de nieve golpeaban las ventanas con insistencia. Dentro, el calor del fuego mantenía a raya al frío, pero el ambiente estaba cargado de tensión. Garrett, sentado a unos metros del lince, observaba con atención cada uno de sus movimientos. La hembra, inquieta, había comenzado a moverse de un lado a otro, y su respiración era más rápida y entrecortada. Era evidente que algo estaba a punto de suceder. Garrett había preparado el rincón más cálido de la cabaña, alineando mantas y trapos para ofrecer un refugio cómodo y seguro. Aunque sabía que no debía interferir, no podía evitar sentir una mezcla de expectación y nerviosismo. Había pasado gran parte de su vida en la naturaleza, pero nunca había estado tan cerca de un momento tan íntimo y crucial. El nacimiento de una nueva vida era algo que siempre lo había llenado de asombro, y ahora, dentro de las paredes de su cabaña, estaba a punto de presenciarlo de cerca. El lince se tumbó en la alfombra improvisada que Garrett había preparado, y un gemido bajo escapó de su garganta. Garrett, sin moverse demasiado, apagó las luces principales,
dejando solo la luz tenue del fuego y la linterna que había colocado estratégicamente en el suelo. El espacio se llenó de un silencio reverencial, interrumpido solo por el ruido de la tormenta y los sonidos suaves de la respiración del lince. El tiempo parecía detenerse mientras la hembra se preparaba. Luego, ocurrió. Con un jadeo más profundo, el lince arqueó su espalda, y en cuestión de minutos, la primera cría hizo su aparición. Garrett contuvo la respiración mientras observaba al pequeño lince, apenas del tamaño de su mano, cubierto de una capa húmeda y frágil. La madre inmediatamente comenzó a lamer al cachorro, limpiándolo y estimulando su respiración. Era un acto instintivo, lleno de cuidado y precisión, y Garrett no pudo evitar sentir un profundo respeto por la fortaleza y la ternura de aquel animal salvaje. La primera cría fue seguida por otra, y luego una tercera. Garrett no podía creer lo que estaba viendo. La madre lince estaba completamente concentrada en sus crías, lamiéndolas y acomodándolas cerca de su cuerpo para mantenerlas calientes. A pesar de la ferocidad que había mostrado al principio, ahora era un símbolo de protección y amor. Garrett sintió un nudo en la garganta mientras observaba aquella escena. Era como si la naturaleza misma le estuviera mostrando un lado de sí misma que rara vez se veía. El vínculo que había comenzado a formarse entre Garrett y la familia de lince se hizo aún más palpable en ese momento. Aunque no podía intervenir directamente, su presencia, sus preparativos y el refugio que había ofrecido eran, en cierto modo, una forma de apoyo. Garrett se mantuvo en silencio, respetando la privacidad de la madre mientras acomodaba a sus crías. Cada pequeño movimiento de las crías, cada sonido emitido por la madre, llenaba la cabaña de una energía casi mágica. A medida que la tormenta continuaba rugiendo afuera, dentro de la cabaña se desarrollaba un pequeño milagro. Garrett no podía apartar los ojos de las crías, que ahora se acurrucaban contra el cuerpo cálido de su madre. Había algo profundamente simbólico en todo aquello, una tormenta desatada en el exterior y, al mismo tiempo, el comienzo de nuevas vidas en el interior. Era un recordatorio de la fragilidad y la fortaleza de la vida, y de cómo, incluso en las circunstancias más adversas, podía surgir algo hermoso. Con el tiempo, la madre lince pareció relajarse, aunque sus ojos seguían atentos, vigilando a Garrett con una mezcla de cansancio y desconfianza. Él, respetuoso, mantuvo su distancia, asegurándose de no hacer nada que pudiera perturbarla. Sin embargo, no pudo evitar sentirse conectado con la pequeña familia. Había algo profundamente gratificante en saber que había podido ofrecer un refugio seguro en un momento tan crucial. A lo largo de la noche, Garrett se aseguró de mantener el fuego vivo y el ambiente cálido. De vez en cuando, echaba un vistazo a la madre y sus crías, que ahora dormían acurrucadas juntas. Había una paz en la cabaña que contrastaba con la furia de la tormenta afuera. Era como si, por un breve momento, el mundo se hubiera detenido para honrar el nacimiento de esos pequeños linces. Para Garrett, esa noche marcó un antes y un después. Mientras se recostaba en su silla, observando a la familia de linces, no podía evitar reflexionar sobre el curso inesperado que había tomado su vida en esos días. Lo que había comenzado como un acto de bondad hacia un animal solitario se había transformado en una experiencia profundamente transformadora. Y aunque sabía que eventualmente tendría que despedirse de la familia de linces, en ese momento no podía imaginar un desenlace más perfecto para aquella noche invernal. Los días siguientes al nacimiento de los cachorros trajeron consigo una transformación notable en la vida de Garrett. La cabaña, que antes había sido un refugio solitario, se convirtió en un pequeño santuario, donde la presencia de la madre lince y sus cachorros le dio una nueva energía. Los linces, a pesar de su naturaleza salvaje, empezaron a mostrar una confianza que antes parecía inimaginable. La madre, aunque aún algo distante, comenzó a aceptar la presencia de Garrett. Ya no huía de él a la menor señal de acercamiento, y en vez de esconderse, se quedaba tranquila observándolo desde la esquina más cómoda del porche. Podía ver cómo sus ojos se entrecerraban en señales de curiosidad,
un gesto que Garrett interpretaba como una aceptación gradual de su presencia. Los cachorros, por otro lado, eran una constante fuente de asombro para Garrett. Al principio, sus movimientos eran torpes y vacilantes, como si estuvieran aprendiendo a ser linces en ese mismo instante. Sus pequeños cuerpos apenas podían mantenerse en pie, y su maullido, aún débil, era el sonido que llenaba la cabaña en sus momentos de despertar. Garrett observaba con fascinación cada uno de esos instantes. Había algo absolutamente cautivador en la fragilidad y la pureza de esos pequeños seres, que, a pesar de su vulnerabilidad, comenzaban a mostrar signos de la fortaleza inherente a su especie. Con cada día que pasaba, los cachorros empezaron a desarrollarse a un ritmo sorprendente. Los ojos, inicialmente cerrados, comenzaron a abrirse, y Garrett se encontró mirándolos más de cerca, tratando de adivinar sus primeras reacciones al mundo que los rodeaba. Los cachorros parecían reconocer su presencia, y aunque aún no entendían mucho del mundo que los rodeaba, sus instintos comenzaban a emerger. Uno de ellos, el más intrépido, era el primero en explorar fuera de la seguridad de la camada, dando pequeños pasos titubeantes antes de regresar rápidamente al calor de su madre. Otro, más cauteloso, observaba todo desde su refugio, esperando el momento justo para aventurarse. El tercero, un poco más tímido, pasaba mucho tiempo acurrucado, buscando consuelo en la madre, a quien seguía con devoción. Mientras tanto, Garrett se adaptaba a este nuevo ritmo de vida. La cabaña, que anteriormente había sido su refugio solitario, ahora debía compartirse con la familia de linces. Se sentía una mezcla de intrusión y privilegio, como si estuviera compartiendo un espacio privado que no le pertenecía completamente. No obstante, todo el espacio parecía ser parte de un pacto tácito. Garrett movía con cuidado su vieja silla de madera, evitando hacer ruidos innecesarios. Pasaba tiempo observando a la madre, analizando cada gesto, cada mirada que ella le dirigía. La respetaba, sabía que en cualquier momento podría reaccionar de forma impredecible, pero también había una inconfundible conexión que no podía ignorar. Durante los días soleados, Garrett se sentaba cerca de la entrada, a veces en silencio, y otras veces charlando en voz baja con la madre lince mientras ella descansaba, confiando en la seguridad que le ofrecía el refugio. Ella, con la mirada fija en el horizonte, parecía saber que la cabaña era un lugar seguro, al menos por el momento. Las noches eran diferentes. El frío y la oscuridad dominaban el paisaje, y los cachorros, aunque ya se sentían más cómodos, seguían aferrándose al calor materno, buscando refugio en su pelaje suave. Garrett se aseguraba de que tuvieran suficiente comida y agua cerca, aunque no podía evitar sentir que, en cierto modo, estaba viviendo una experiencia irrepetible, tan profunda como la propia naturaleza. En cuanto a su propio propósito, Garrett decidió documentar todo lo que estaba sucediendo. Su cámara, que siempre había sido su compañera silenciosa, ahora tenía una misión mucho más grande. Cada paso de los cachorros, cada mirada intensa de la madre, cada pequeño cambio en su comportamiento, todo debía ser registrado. Sabía que este era un acontecimiento único, algo que no muchos podrían experimentar. Pero también entendía que, en su aislamiento, sus observaciones y registros no tendrían gran impacto si se quedaban solo para él. Fue entonces cuando Garrett tomó la decisión de contactar a expertos en vida silvestre, buscando ayuda para entender mejor la situación y cómo podía contribuir al bienestar de los linces. Redactó detalladas cartas y correos electrónicos, adjuntando las fotos y videos que había tomado con su cámara. Relató su historia con la madre lince y sus cachorros, describiendo las peculiaridades de la relación que estaba desarrollándose entre ellos. Los expertos, asombrados por la cercanía entre Garrett y los linces, respondieron rápidamente, ofreciendo consejos y sugerencias sobre cómo proceder. En sus comunicaciones, le explicaron que lo ideal sería monitorear de cerca a la madre y los cachorros y asegurarse de que, llegado el momento, pudieran regresar a su hábitat natural sin que el vínculo con Garrett interfiriera con su instinto de supervivencia. Mientras esperaba las respuestas de los expertos, Garrett continuó observando con paciencia,
cada día más convencido de la naturaleza única de la experiencia que estaba viviendo. No era solo un observador, sino un guardián, alguien que, por alguna razón inexplicable, se encontraba en medio de una historia que trascendía el tiempo y el espacio. Cada paso de los cachorros, cada crecimiento, cada cambio era parte de algo mucho más grande que él mismo. Y mientras el viento soplaba a través de las montañas y la tormenta cesaba por fin, Garrett supo que esa convivencia, tan inusual como poderosa, cambiaría su vida de maneras que aún no podía comprender del todo. Los días transcurrían con una mezcla de rutina y asombro. Los linces, aunque aún jóvenes, crecían rápidamente, y Garrett se veía a sí mismo como un testigo privilegiado de su desarrollo. La cabaña, que había sido un refugio seguro durante las tormentas y los momentos de incertidumbre, comenzaba a sentirse más como una prisión para los pequeños linces. La naturaleza llamaba cada vez más fuerte a su puerta, y Garrett sabía que no podía retenerlos para siempre. La idea de liberarlos, de devolverles su libertad, se había instalado en su mente con una fuerza imparable, pero el desafío de hacerlo de forma correcta era algo que no podía tomarse a la ligera. Decidió entonces que era el momento de preparar un recinto que los pudiera ayudar a adaptarse a la vida salvaje antes de liberarlos por completo. Lo que empezó como una simple necesidad práctica, pronto se convirtió en una tarea llena de matices emocionales. Garrett construyó una pequeña área cercada en los límites del terreno, un espacio de transición donde los linces pudieran familiarizarse con el entorno natural sin estar completamente expuestos a los peligros de la vida salvaje. Trabajó sin descanso, asegurándose de que la cerca fuera lo suficientemente alta y segura, y que dentro del recinto hubiera suficientes árboles, arbustos y zonas de sombra para que los linces pudieran moverse con libertad. Quería que fuera un lugar lo más parecido posible a la vida en el bosque, donde pudieran aprender a valerse por sí mismos. Los cachorros, ahora casi adultos, empezaron a explorar este nuevo entorno con curiosidad. Garrett les proporcionó pequeños desafíos, dejando que se adentraran en el bosque cercano para aprender a cazar de manera natural, observando desde una distancia segura. Los linces, guiados por sus instintos, comenzaban a cazar pequeños roedores y aves, aunque aún con cierta torpeza. Garrett se sintió profundamente conmovido al ver cómo sus habilidades, aquellas que les permitirían sobrevivir en su mundo natural, se desarrollaban bajo su mirada atenta. Sin embargo, cada vez que uno de los linces capturaba su primera presa, Garrett sentía una mezcla de orgullo y tristeza. Sabía que este era el proceso inevitable. Su intervención, aunque esencial para el inicio de sus vidas, estaba llegando a su fin. A medida que los linces mejoraban en sus habilidades para cazar y desenvolverse por el terreno, Garrett pasó más tiempo observándolos desde la distancia, casi como un espectador en su propia vida. A veces, se sentaba en su vieja silla de madera, que ahora estaba cubierta por una capa de musgo y tierra, y simplemente observaba. Se preguntaba si había hecho lo correcto al intervenir, al permitir que estos animales salvajes, tan libres por naturaleza, dependieran de él tanto tiempo. ¿Había afectado su destino de alguna manera al proporcionarles un refugio y cuidados durante su infancia? ¿Serían capaces de reintegrarse por completo a su mundo salvaje sin la necesidad de su ayuda? La idea de despedirse de ellos lo inquietaba, y a menudo, en las noches solitarias, cuando los linces descansaban cerca de la cabaña, se encontraba atrapado en sus pensamientos. Reflexionaba sobre lo que había aprendido al convivir con ellos, la paciencia, la resistencia y la belleza inquebrantable de la vida salvaje. Había llegado a sentir una conexión con ellos que nunca habría anticipado. Sin embargo, el momento de su regreso a la naturaleza era una parte fundamental de su existencia, algo que no podía evitar, aunque su corazón se apretara con solo pensarlo. Sabía que la verdadera libertad solo podía alcanzarse al liberar a los linces de su confinamiento, por mucho que eso significara despedirse. A medida que la temporada avanzaba, las condiciones del clima también cambiaban, y el frío del invierno daba paso a la suavidad de la primavera. La naturaleza comenzaba a renacer, y con ella, la oportunidad de liberar a los linces. Garrett sabía que el momento había llegado.
preparó todo lo necesario, asegurándose de que los linces estuvieran listos para enfrentarse al mundo por sí mismos. Los observó por un largo rato, viendo cómo sus cuerpos ya robustos se movían con gracia y seguridad por el espacio. Había hecho todo lo posible para ayudarlos a sobrevivir en un entorno que, aunque hermoso, era también brutal. Ahora era su turno de ser libres. Cuando finalmente abrió la puerta del recinto que había preparado para ellos, una mezcla de sentimientos lo invadió. Los linces, al principio vacilantes, se acercaron lentamente al borde de la cerca. Al principio, la madre lince, siempre más cautelosa, miró hacia el horizonte, como si estuviera evaluando si el momento era el adecuado. Luego, como si comprendiera lo que Garrett había hecho por ellos, se giró y se acercó a él con una mirada silenciosa, casi como un agradecimiento. Garrett respiró hondo, sintiendo una conexión profunda en ese simple gesto. No necesitaban palabras, la naturaleza hablaba en su lugar. Los cachorros, ahora más seguros de sí mismos, comenzaron a moverse hacia el exterior. Garrett los observó dar sus primeros pasos en la libertad que tanto merecían. Por un momento, se quedó inmóvil, consciente de que algo fundamental estaba ocurriendo, una transición que no podía detener. Los linces se adentraron en el bosque, sus cuerpos deslizándose entre los árboles con agilidad y destreza, y aunque Garrett sabía que su lugar ya no era allí, una parte de él siempre estaría con ellos, en su memoria, en la forma en que sus vidas se habían entrelazado por un breve pero intenso periodo de tiempo. Y aunque la despedida era inevitable, también lo era la gratitud de saber que, de alguna forma, él había formado parte de su regreso a casa. La primavera llegó al bosque con un aire fresco y renovador, despejando las huellas del invierno que había marcado el inicio de un ciclo de vida en la cabaña de Garrett. Era un día claro, y el sol parecía acariciar con suavidad la tierra que, aún con restos de nieve derretida, comenzaba a brotar en flores de colores delicados. Los días más largos invitaban a salir, y la naturaleza se despertaba en todo su esplendor, como si el mundo entero se preparara para un nuevo comienzo. Y, con la misma promesa de renovación, Garrett sabía que el momento de decir adiós a Luna y sus cachorros se había acercado. La madre lince, que había sido un símbolo de fuerza y determinación desde que llegó a la cabaña, observaba todo con una serenidad extraña. Había dejado de ser la criatura salvaje y desconfiada que entró en su vida en medio de la tormenta, ahora era una madre protectora, madura y sabia, que comprendía que el momento de libertad había llegado. Sus cachorros, ya casi adultos, se movían con la misma destreza que su madre, explorando los límites de la cabaña, olfateando el aire fresco, y corriendo por el pequeño terreno cercado con una energía renovada. Habían aprendido a cazar, a moverse en el mundo exterior, y a comprender los riesgos y las recompensas que traía la vida en el bosque. Había llegado la hora de que salieran al mundo salvaje, de que regresaran a su verdadero hogar. Garrett observó desde el porche, con una mezcla de gratitud y melancolía. Cada uno de esos momentos pasados con Luna y sus cachorros había sido un regalo, y mientras miraba a la madre lince, que se mantenía cerca de sus pequeños, pudo sentir una conexión más profunda que la que las palabras podrían expresar. Aunque había sido él quien les proporcionó refugio, fue la naturaleza quien los moldeó y les dio el valor necesario para enfrentarse a la vida salvaje. Garrett, a su vez, había cambiado en su propio camino. Lo que había comenzado como un simple acto de compasión se había transformado en una experiencia de transformación y aprendizaje mutuo. La decisión de liberar a Luna y sus cachorros no fue fácil, pero era lo correcto. Garrett había trabajado durante semanas en el pequeño recinto, un espacio que no solo había sido una especie de aula para los linces, sino también un lugar donde cada uno de ellos había fortalecido sus instintos. Ahora, el bosque, que había sido un lugar lejano y casi inaccesible, se había convertido en su hogar. La puerta del recinto estaba abierta, y el aire fresco del bosque entraba suavemente, como un susurro que los invitaba a salir. Luna, al principio cautelosa, dio un paso hacia el exterior. Sus ojos, fijos en Garrett, reflejaban una mezcla de comprensión y confianza. Garrett se acercó lentamente,
sabiendo que ese sería el último momento que compartiría con ella. La madre lince lo miró con una intensidad que parecía atravesarlo, como si quisiera transmitirle algo que solo los animales, en su sabiduría silenciosa, podían expresar. No hubo necesidad de palabras, solo una mirada, un reconocimiento mutuo del tiempo compartido, del viaje realizado juntos. Luna dio otro paso hacia el bosque, seguida por sus cachorros, que se acercaron con una energía renovada. Con un suspiro profundo, Garrett observó cómo se adentraban en el paisaje que los esperaba. Cada paso que daban era un recordatorio de lo que había hecho por ellos, pero también de lo que él debía dejar ir. Los cachorros, al principio inseguros, comenzaron a seguir a su madre con creciente confianza, deslizándose entre los árboles, sus cuerpos ágiles y fuertes, como sombras que se desvanecían en el bosque. El sonido de sus pasos se fue alejando, hasta que solo quedó el susurro del viento, acariciando las hojas y las ramas de los árboles. Un nudo se formó en la garganta de Garrett, una mezcla de tristeza y gratitud que le apretaba el pecho. Sabía que había hecho lo correcto, pero despedirse nunca es fácil. En esos últimos momentos, mientras los linces desaparecían en la espesura, Garrett sintió que una parte de él quedaba atrás. Había sido testigo del ciclo completo de la vida salvaje, la llegada, el crecimiento, el aprendizaje y, finalmente, el regreso a la libertad. Con cada uno de esos momentos, él también había crecido, y aunque no lo sabía en ese preciso instante, esos recuerdos, esos momentos compartidos, le acompañarían siempre. A medida que el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo con tonos cálidos de naranja y rojo, Garrett se permitió un último suspiro. Miró el lugar por donde Luna y sus cachorros se habían ido, sabiendo que había hecho todo lo posible para prepararlos para su regreso. A lo lejos, entre los árboles, creyó ver una sombra moverse. No estaba seguro si era uno de los linces, pero no importaba. El acto de liberarlos ya había sido un regalo en sí mismo, y esa gratitud, esa sensación de haber hecho lo correcto, se quedó con él mientras la luz del día se desvanecía lentamente. Garrett entró a la cabaña con una sensación de paz. La primavera había llegado, pero también lo había hecho el ciclo de despedida. Era hora de dejar ir, de permitir que la naturaleza siguiera su curso, sin interferencias, sin retenciones. El regreso de los linces a su hogar era el final de un capítulo, pero al mismo tiempo, el principio de algo más grande, algo que solo la naturaleza puede enseñar, la importancia de soltar y confiar en el curso de la vida. Mientras la última luz del día se desvanecía tras las montañas, Garrett se sentó en su porche, mirando al horizonte donde los linces habían desaparecido. El viento soplaba suavemente, trayendo consigo una calma que solo la naturaleza puede ofrecer. Aquella experiencia había dejado una huella profunda en su corazón, un recordatorio constante de lo que significa realmente estar en armonía con el mundo natural. Durante meses, había compartido su vida con Luna y sus cachorros, y aunque la naturaleza seguía su curso, Garrett sabía que algo dentro de él había cambiado. Había visto cómo el amor, el cuidado y el respeto por los seres vivos pueden transformar no solo la vida de los animales, sino también la del hombre. La conexión que había formado con Luna y sus pequeños no era simplemente un acto de compasión hacia un animal herido o necesitado. Era una lección profunda sobre la importancia de entender el lugar que ocupamos en el vasto tejido de la vida. Había aprendido que la naturaleza no es algo que deba controlarse, sino algo que debemos respetar y proteger. La liberación de los linces, su regreso al bosque, fue un acto simbólico. No solo les devolvía su libertad, sino que también le recordaba a Garrett que todo en la vida tiene un ciclo, y que parte de nuestra humanidad radica en saber cuándo es el momento de soltar, confiar y permitir que las cosas sigan su curso. En ese silencio, Garrett no pudo evitar reflexionar sobre lo que representa realmente la relación entre el hombre y la naturaleza. A lo largo de los siglos, hemos aprendido a dominar, a moldear y a interferir en los ecosistemas que nos rodean. Pero a veces, el verdadero desafío no es cambiar el curso de la naturaleza, sino aprender a coexistir con ella, respetar sus procesos, y reconocer el valor en cada ser que forma parte de este mundo.
Las lecciones que los linces le habían dado no eran solo sobre la supervivencia en el bosque, sino sobre la paciencia, la confianza y la capacidad de aprender de aquellos que comparten su entorno. Este tipo de experiencias nos recuerda que todos estamos conectados, ya sea a través de la tierra que caminamos, los animales que cuidamos o las relaciones que construimos. Si reflexionamos sobre ello, nos damos cuenta de que las pequeñas acciones, los gestos de bondad y los momentos de conexión genuina pueden tener un impacto mucho mayor de lo que imaginamos. Si todos, como Garrett, pudiéramos reconocer el valor de cuidar a quienes nos rodean, ya sea humano o animal, el mundo sería un lugar más armonioso. Invito a todos los que están viendo esta historia a reflexionar sobre su propio vínculo con la naturaleza. ¿Qué experiencias han tenido que los han acercado más a ella? ¿Qué lecciones pueden aprender de los animales y del mundo natural? Les animo a que compartan sus propias historias en los comentarios, para que podamos seguir aprendiendo unos de otros. Y, si esta historia resonó con ustedes, si de alguna manera tocó algo profundo dentro de su ser, les invito a suscribirse al canal. Juntos, podemos seguir explorando la maravilla de la vida salvaje, el amor por los animales y el impacto que nuestras acciones tienen en el mundo que nos rodea. Porque, al final, lo que Garrett entendió al liberar a los linces es lo que todos necesitamos recordar: la verdadera libertad viene cuando aprendemos a dar sin esperar nada a cambio, y a soltar cuando es el momento adecuado. La naturaleza sigue su curso, pero nosotros, como humanos, debemos aprender a respetarla y a cuidarla con la misma devoción que nos gustaría recibir.